Uno de los puntos que puede resultar más complejos y confusos al momento de armar una refrigeración líquida custom es la selección del radiador para usar, tamaño, material, espesor y por sobre todo, qué radiador se necesita para disipar el calor generado por mi CPU y mi gráfica, ya que la idea de rendimiento de los radiadores que la mayoría tiene viene de los Water Cooling All-in-One, los que casi siempre traen radiadores de aluminio que rinden muy distinto a los radiadores de cobre latón que se recomiendan en los circuitos custom. Así que en este video vamos a hacer un repaso general de todo lo que deben saber respecto a los radiadores para Water Cooling Custom y al final veremos varias pruebas que hice con mi equipo para que tengan una idea concreta de qué tal rinden y cuál o cuántos necesitan para su circuito. La forma de funcionar de un radiador es sencilla. Simplemente entra el refrigerante por un lado, pasa por los tubos, los cuales se calientan y calientan las aletas por donde pasa el aire impulsado por los ventiladores y se saca el calor. Este proceso hace que el refrigerante salga a una temperatura menor a la temperatura con la que entró al radiador y de forma continua es lo que hace que podamos sacar el calor de nuestros componentes. De hecho, si vemos una imagen térmica de un radiador funcionando, se ve que una mitad, la mitad del lado de entrada, está más caliente que la otra mitad que corresponde al lado de salida del refrigerante. Con una caída de temperatura en este caso va entre 1 y 2 grados, lo cual depende del flujo de aire, la temperatura ambiental y el flujo de refrigerante que nos permita la bomba. Ahora, esto no es todo lo que define un radiador. De hecho, en el primer video de Water Cooling que subí al canal, mencioné que las características principales vienen dadas por el tamaño, el espesor o el ancho, los FPI y el material. Así que vamos con eso. Respecto al tamaño, de forma general se hace referencia a los ventiladores que van montados. Radiador de 120 o simple para un ventilador de 120 mm, radiador doble o de 240, dos ventiladores de 120, triple o 360 para tres ventiladores de 120, o de 280 como este Corsair por ejemplo que permite dos ventiladores de 140. Respecto a las otras dimensiones, el tamaño se ajusta bastante a los ventiladores con un extra de unos 30 mm en uno de los extremos para permitir el montaje de los acoples o la salida de los tubos. Por lo general, cuando en un gabinete se indica que soporta una determinada medida de radiador, tienen un extra en el ancho y el largo, pero de todas formas revisen el manual del gabinete y las especificaciones del radiador para asegurarse, ya que algunos radiadores pueden medir algunos milímetros más que el ancho que tiene el ventilador. El ancho estándar de los radiadores va entre 28 y 35 milímetros, siendo comunes los de 28 o 29 milímetros, y esa medida hace referencia a la parte externa o el marco del radiador, ya que el ancho de los tubos o la zona de disipación es menor, siendo de aproximadamente 16 milímetros en el centro, o sea, la zona donde están los tubos, en este modelo a modo de ejemplo. Así que, si el marco mide 29 milímetros, significa que para los montajes en sus gabinetes deben considerar al menos 54 milímetros de espacio disponible. Eso sumando el ancho estándar de los ventiladores que es de 25 milímetros. Esta medida es importante sobre todo si el montaje lo van a hacer en la parte superior, ya que puede haber algún problema con el disipador de las VRM de la placa o las RAMs, siendo esta una medida crítica en muchos gabinetes. Ahora, 29 milímetros es el ancho común de un radiador, pero también existen radiadores de 45 y 60 milímetros de ancho dentro de las medidas estándar que se pueden encontrar, aunque suelen ser menos usados ya que tienen requerimientos de espacio mayores y a mi parecer son más que nada para aplicaciones especiales. Fins per inch o cantidad de aletas por pulgada. Esta medida hace referencia a estas aletas que van entre los tubos por donde pasa el líquido. No hay un estándar bien definido y cada fabricante usa la cantidad que considera pertinente, aunque se pueden encontrar fácilmente radiadores con 11 hasta 22 aletas por pulgada, lo cual generalmente va de la mano con el ancho del radiador, ya que los radiadores delgados de 29 mm suelen venir con mayores FPI o mayor cantidad de aletas que los radiadores de 45 o 60 mm de ancho, ya que estos de por sí generan una mayor restricción al paso del aire. Una mayor cantidad de aletas aumenta la superficie de contacto con el aire, lo cual mejora la capacidad de disipación del radiador, pero hace que la restricción al paso del aire sea mayor, así que se podría considerar que un radiador con 22 FPI tiene una mayor capacidad de disipación que uno exactamente igual pero con 11 FPI. De todas formas, algunos fabricantes especializados toman en cuenta que una mayor densidad de aletas genera una restricción mayor al paso del aire y cambian la forma en la que se distribuyen estas aletas para hacer que los radiadores tengan una alta densidad sin aumentar tanto la restricción al paso del aire, incluso permitiendo una buena disipación con ventiladores a muy bajas RPM, como por ejemplo este modelo de XSPC o el modelo de radiador de Black Ice Nemesis GTS 240.
En los circuitos custom se suele hablar de radiadores de cobre, aunque en realidad los radiadores tienen varios materiales, ya que cuando se habla de cobre específicamente se hace mención a las aletas y los conductos, y generalmente la recámara de llegada con los puntos para atornillar los racores y la recámara de intercambio en la parte inferior están hechas de latón, la cual es una aleación de cobre con zinc. Además, muchas veces el marco en donde se atornillan los ventiladores o se afirma el radiador al gabinete son de otro material que suele ser acero, ya que protege los ductos y las aletas y tiene hilos muy finos para el montaje de los tornillos de anclaje. Por otra parte, los radiadores más baratos y fáciles de encontrar son los de aluminio, que generalmente vienen con los kits low cost de water cooling de AliExpress y también suelen ser usados en las refrigeraciones all-in-one. Para estos radiadores, lo más común es que el radiador completo sea de aluminio, tanto aletas como los conductos, los puntos de entrada e intercambio e incluso el marco. Ahora, ¿qué material es mejor? Sin lugar a dudas, latón cobre, ya que el rendimiento depende en gran parte de la conductividad térmica del material del radiador, y entre cobre y aluminio hay una diferencia significativa, teniendo el cobre casi el doble de la conductividad del aluminio. Pero por si acaso, la diferencia en rendimiento no es proporcional a este coeficiente, pero sí los radiadores de cobre tienen un rendimiento notablemente mayor. En los circuitos de refrigeración custom suele recomendarse el uso de cobre y latón, ya que además de tener mejor rendimiento, como los bloques de CPU y GPU son de cobre o cobre niquelado, al usar el mismo material en los radiadores se evita el problema de la corrosión galvánica. Si bien existen formas en las cuales se puede prevenir o retrasar este fenómeno de corrosión, ya que por ejemplo los all-in-one vienen generalmente con combinaciones de cobre-aluminio entre el bloque y el radiador, para evitar problemas de interacción química, sobre todo si se usan refrigerantes con propiedades especiales como colores sólidos o reactivos ultravioletas, es mejor usar materiales similares, ya que la mayoría de los componentes de los circuitos son de latón. Con esto tenemos una idea completa de las características que podemos encontrar en los radiadores de water cooling, pero antes de pasar a las pruebas vamos a dar una mirada a los gráficos de rendimiento que nos muestra EK Waterblocks en uno de sus foros, para tener una idea más acabada de la relación entre el tamaño, ancho y rendimiento de los radiadores. Acá podemos ver dos cosas importantes. Si bien para un mismo tamaño, mientras más ancho sea un radiador, mayor es la capacidad de disipación, es más eficiente un radiador de menor ancho pero más grande, es decir, un radiador normal de 360, de 29 milímetros de ancho, rinde lo mismo que un radiador de mayor ancho de 240 milímetros usando incluso menos RPM en el ventilador, lo que se traduce en menos ruido o en poder usar ventiladores de menor rendimiento. El segundo punto importante a destacar es que mientras más rápido giren los ventiladores, mayor va a ser la capacidad de disipación de un radiador, por lo cual hay una dependencia directa entre estos dos componentes, radiador y ventilador. Lo que quiere decir también que si queremos regular la capacidad de disipación para el PC con carga o sin carga de trabajo, podemos hacerlo mediante las RPM de los ventiladores sin necesidad de tocar otra variable, tal como lo hacemos en una disipación por aire estándar. Pasando a las pruebas, lo primero que hay que tener en cuenta es que el rendimiento de un radiador depende de la temperatura ambiente y la temperatura del fluido del refrigerante. De hecho, el valor más representativo para saber si un sistema custom está rindiendo bien no es la temperatura del procesador y la gráfica, sino que la temperatura del fluido refrigerante, el cual siempre va a estar a una temperatura por encima de la temperatura ambiente y es recomendable que se encuentre por debajo de 45 grados Celsius, aunque mientras más frío mejor. Por otra parte, los radiadores que voy a usar poseen distintos FPI y son de distintas marcas, Alphacool, XSPC y EK Waterblocks, por lo que la prueba no es exactamente lo mismo que comparar radiadores de un mismo fabricante y modelo, por lo que tomen los datos que voy a dar con pinzas y a modo de referencia. El sistema de pruebas va a ser mi PC con un Ryzen 7 3700X y una RX 5700 XT, lo que nos da un TDP teórico de 65+180 watts de consumo. Los ventiladores que voy a usar en los radiadores van a ser los Thermaltake Pure ARGB, que proveen el mismo video de los ventiladores, y la bomba es un modelo DDC de la marca Barrow que funciona permanentemente al 50% de su velocidad. Los radiadores los mantuve en condiciones similares en cada caso, montados de tal forma que tuviesen libre el flujo de aire para los ventiladores, tanto en entrada como en la salida, con el objetivo de obtener el mejor rendimiento posible en las condiciones que tengo. El test consistió en una prueba de estrés para CPU y GPU con AIDA 64, ejecutada por aproximadamente 30 minutos, y cada caso fue evaluado 2 o 3 veces para asegurar la consistencia de las temperaturas obtenidas.
Resulta curioso en este gráfico ver que la temperatura de la CPU y del núcleo de la gráfica no varían significativamente en cada caso, por lo que no se aprecia realmente el efecto de cada configuración. No obstante, la temperatura del fluido refrigerante y del hotspot de la gráfica sí muestran variaciones mayores, y de hecho se nota que la temperatura del hotspot tiene el mismo comportamiento que la temperatura del refrigerante. No quiero entrar en todo el detalle de todos los valores de las pruebas que hice, pero sí voy a comentar a modo general algunos de los resultados. Primero, un radiador de 240 similar al XSPC EX240 puede mantener un sistema similar al 3700X y la RX 5700 XT a buenas temperaturas si no tenemos en cuenta el ruido del sistema. De todas formas, en todas las pruebas las temperaturas absolutas de la CPU y de la gráfica se mantenían en valores aceptables, por lo que el mínimo rendimiento que se muestra en esta gráfica es aceptable en cuanto a temperaturas de CPU y GPU. Por otra parte, un push and pull a alta velocidad usando el radiador de 240 rinde similar al radiador de 360 de EK Waterblocks con los ventiladores también a alta velocidad pero en configuración sencilla, es decir, 3 ventiladores, sin push and pull. Y por otra parte, un push and pull a baja velocidad en el radiador de 360 rinde similar a tener solo 3 ventiladores en alta velocidad, pero con la ventaja significativa de tener un nivel de ruido menor, por lo que considero que esa configuración en particular es un sweet spot en rendimiento respecto al ruido para todas las pruebas que hice. Luego, si nos vamos al final del gráfico donde combino radiadores, creo que el aumento de rendimiento no vale la pena versus la inversión, porque por ejemplo combinar el radiador de 240 y el de 360 no mejora notablemente las temperaturas versus un solo radiador de 360 en push and pull, lo cual se debe a que la energía térmica total que se requiere disipar en este caso, que con overclocking llega a 280 watts, está por debajo de la capacidad máxima que puede disipar un radiador de 360 mm de ancho normal, o sea los radiadores de 29 mm, la cual puede llegar a 450 watts de capacidad de disipación dependiendo qué ventiladores se usan. Y recordemos que la capacidad de disipación también depende de la diferencia de temperatura entre el refrigerante y la temperatura ambiente, por lo que cuando el refrigerante pasa por el primer radiador y llega al segundo, ya está más frío, y eso hace que el segundo radiador rinda menos, por lo que realmente hacer esta escala en este sistema no tiene mucho sentido. Quizá en PCs más potentes con algo que tenga por ejemplo una RTX 3080 sí tenga sentido. A modo de conclusión de todas estas pruebas, si tienen un sistema similar al mío, no les importa el ruido y tienen poco espacio, un radiador como este XSPC EX240 ya es suficiente para mantener temperaturas aceptables. Y si disponen de espacio y no quieren ruido, un radiador de 360 como este EK en una configuración push and pull con los ventiladores a bajas RPM es más que suficiente para tener muy buenas temperaturas en el sistema. Hay varias cosas más que comentar y revisar respecto a los radiadores, como el orden de montaje, pero lo voy a dejar para videos más adelante. Por el momento con esta muestra espero que tengan una mejor idea de cómo rinden estos modelos de radiadores en un sistema custom. Sé que los videos de water cooling no son los más vistos del canal, por lo que no voy a poner una meta de likes y comentarios y todas esas cosas, pero si apoyan este video compartiéndolo con sus amigos y comentan que quieren más videos de este tipo, me motivaré para el siguiente video de water cooling dedicado a bombas. Y eso ha sido todo por este video, sin más que decir, soy Ícaro y hasta el próximo video. Nos vemos.